Baisapa, pina, ñamuñe puru llegué mañana en Viapo, geraba guaraní ñaneñe, guape pujoe, sazón, rupivé, 1200 AM, Radio Libre, rupivé. Ronguaje, hina pene vendape, y catu jamuaisa, ya jasao ñondivepe teni arabo. Nuestro programa semanal, guaraní ñaneñe, aquí por Radio Libre, 1200 AM. Dispuestos a compartir esta hora de programa con todos ustedes, facilitándoles, acercándoles informaciones que tienen que ver con nuestra lengua guaraní, con la cultura popular. Y en ese sentido, vale la pena siempre recordar que este es un programa liderado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y quien les habla, David Galeano, les da la más cordial bienvenida a esta programación del sábado. Y vamos a estar de 7 a 8, son precisamente las 7 de la mañana, 4 minutos. Poco era hoy, un día era hoy. Hoy me llamo Penda Puitepe, aña orere no iseba, y catu orere noi, ape pujo esa some, esta PM mamá pa mi pumbiri, y catu harbi orere noi. Los teléfonos de la radio son el 50 90 87, 50 90 88, 50 90 89. También pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Libre, 0972 43 96 42. E igualmente pueden escucharnos a través de internet, www.radiolibre.com.py. Pensamos y ponete van o miramos venda putepe orerendúas a omboyo a piseda goñana en Viapo y gatos en maisa o genoi a uike a ñaño mongueta mi guaraní a opaite ñanen baete vare. Coaco ahora poco indio asado cuepe. La semana que pasó tuvimos una serie de eventos, de actividades que se realizaron en distintos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, la culminación de la Feria Internacional del Libro, el lunes 12 de junio, donde precisamente el director de la radio, el doctor Benjamín Fernández Bogado, hizo la presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de su obra No da más. Estuvimos el lunes allí, acá justamente nuestra compañera Claudia Nove también estuvo participando del evento, y con mucha gente, está tapizado en Boyacuripe, Atiguazotepe, Pepe Oye Chacá, Aranducá, Oye Yapoaña Neretame, Iván Boete Tameguabe. La Feria del Libro es, en este caso, una vitrina donde se presentan obras nacionales sobre distintos temas, y también, obviamente, obras de autores internacionales. Mi bae juega puitepe origina pe guaraní moye jaibacue, jaibajina Mafalda, peango peteni tembe apoya po acuembo de Jara María Gloria Pereira de Yaquet, tembo de Jara Catupiri, a peon securi servi libro rupive, y pona pe allí con mi catuja, yayuguaja, añamoñe, con aña Mafalda oñe ema guaraní me peso yejina. Abei, hoy cocuripe tenía a ti, 14 de junio, miércoles, Biblioteca Nacional, Pepe Curi, Boejara, Catupiri, José Manuel Silvero Arévalos, Oñe Curi, Cecilio Báez, el positivismo, pese a Jerabe, Ñe, Sirija, Oyapoa, Copupijarepe, Cueje, Asayé, Asayé pero me curibe Peteimbo de Jaón iba limpio, era Colegio Nacional Juan de Salazar, Pepe Boejara Judith Rodríguez, Ombo Eva Guaraní, Orera Hakuri, a Roño Monguetate, Mimbo de Cuera, Pepe Ñemo Arandú, Andive, hoy iba séptimo, octavo, noveno grado, Abeyumi, hoy iba nivel medio, en Dibecuera, Roño Monguetate, Guaraní Ere, a Royapoa y Caso Ñemombe Ushu Becuera. Estas actividades, particularmente la de ayer, tienen una finalidad académica, pedagógica, cuando muchas veces nos convocan
a desarrollar algún tipo de charla o de conferencias, o lo que también siempre resulta al agrado de la gente, particularmente en este caso de los niños y los jóvenes que ayer asistieron a nuestra presentación en el Colegio Nacional Juan de Salazar de Limpio. Precisamente son los casos de Monbeú. Mi Monbeú y ya sabe tanto y se acuella de bebé a un mi abrero Monbeú llegue y que tu esa mitad de su cuera hoy cuá llegue mi Monbeú. Mi apuite pues está o mi mima o está dando llegó a beima a gente van a pisar hape un miña no en duda apuite pues o ina muy cuá todo tomó guapo mi caso cuera cuatiares tu Isabel y que tu ayer japónico ñambo hasa cuatiares mi va eugesauka peñanderecote. Siempre mencionamos en nuestros programas anteriores que una de las características predominantes con respecto a la cultura popular en el Paraguay es su condición de oralidad. La gente muy pocas veces tuvo la oportunidad de plasmar en el papel esas manifestaciones y entonces siempre quedaron relegadas a la expresión oral. Entonces, siempre el pedido que le hacemos a todos es que en ese proceso de recuperación hagamos el esfuerzo de recopilar, de rescatar esas manifestaciones, creencias, ñenga, cábalas, mitos, leyendas, antes que se pierdan. Solemos decir que con cada abuelo, con cada abuela que muere, también muere una parte de esa tradición oral que tiene el Paraguay. Por eso es muy importante que los niños, los jóvenes, los adultos del Paraguay aprendamos a rescatar esas manifestaciones y no dejarlas perderse lastimosamente con el fallecimiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Coenamos ina tua ara, pea ape guaraniña niñe vive, rombo hasama ore vi apame, opa ve tua, oiva, oikoa ñaneretame, y cua haisha tua cuera omba apoica tu hanguaisha ogapipe oi tesain, ogapipe oi tembiu, ogapipe oi ao, ha, pecha hape, yeikua, me arca tute, o miña nendu apitepe, está tua omba apoa de tu hape boi o sea joga vija sabe ante pujare on a gente opitu ai vai ha opinião sem ma omba apoia tu hansa joga guaja sapona está via pame tu acuera ve a tu sabe te ara yuya iba desde nuestro programa Guaraniña Niña entonces extendemos nuestras congratulaciones anticipadas. Mañana es el Día del Padre y es un reconocimiento a esa labor que todos los padres de nuestro país desarrollan cuando, decía yo en guaraní, tempranamente salen de la casa y se disponen a una jornada a veces muy dura de trabajo, llegando ya al anochecer y siempre con el deseo de que la familia tenga un buen pasar, que no falte nada en la casa y eso hace que el padre entonces tenga que dedicarse mucho tiempo al trabajo para, en este caso, dar todo lo que se pueda a sus hijos. Desde Guaraniña Niñe les deseamos a todos los papás del Paraguay un feliz día al padre. Upecha beibe tenimba con eno o yo vero mando abango hina pe ibira ara. Mañana también es la fecha en que se celebra el Día del Árbol. Añande llegó a Coñanetame Saimajao mi Ibiracuera. 1945 fue el año en que se realizó un censo forestal y cuando eso se encontró que el 45% del territorio de la región oriental estaba cubierto de árboles y posteriormente en 1996 se había hecho otro censo y lastimosamente las circunstancias demostraron que ya solamente un 7% de la región oriental estaba cubierta de árboles. Eso nos muestra cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos un proceso terrible de lastimosamente
extracción de árboles para convertirlos en rollos y obviamente venderlos. Ojalá que en la conciencia de toda la población de nuestro país se dé la circunstancia como para plantearnos la reforestación y sobre todo la preservación de aquello que todavía nos sobra. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Pocoy Arao, Papi Arao y. Ñañe Perú, Ñañe Biapo, Pisara Moña, Henduta, Beteni Pura Hey, Maneco Galeano, Bae, Geraba Despertar, Jau Pura Jita Bañandebe, Juglares. Así empezamos nuestro programa Guaraní Ñañe.